Dear Mr. Hoover, for approximately 10 years there has been in existence in Puerto Rico a political group known as the Nationalist Party, which aims to secure the separation of the island from the United States in order that it may become a republic. During approximately the last 7 years, the leader of that party has been one Pedro Albizu Campos, who is virtually dictator of all its policies and activities. Albizu Campos and Muñoz Marín were the two dominant political figures in Puerto Rico. Both started out favoring independence. The FBI and J. Edgar Hoover were not only conducting surveillance of the Nationalist Party, they were conducting surveillance of Muñoz Marín, who was the governor of the island. A nosotros nos han pasado cosas terribles en nuestro país, ¿sabes? Nos encarcelan, nos persiguen, nos masacraron en Ponce, nos masacraron en Río Piedra, nos masacran en Utuado. Sabíamos que era tan desigual la lucha con el imperio, sabíamos que no íbamos a ganar la batalla. Queríamos que el mundo y las Naciones Unidas supieran que esto seguía siendo una colonia de Estados Unidos. The island of Puerto Rico, as you see, is 1,000 miles from the tip of Florida. It's the third island over there. This is Cuba, and that's Haiti, and that's Puerto Rico, and this is Jamaica here. Here's the Panama Canal down here. So you see the strategic importance of Puerto Rico to the United States of America. The United States did a shotgun wedding in 1898 when it married Puerto Rico. We had a war with Spain in 1898, the Spanish-American War. In 12 weeks, we had taken over Puerto Rico and annexed it to the United States. Teníamos un gobierno totalmente autonómico, a nosotros nadie nos consultó para pasarnos a ningún otro país. Los Estados Unidos desarrolló la práctica de pretender extirpar la cultura nacional de Puerto Rico. En 1929 es que estalla la Gran Depresión. Eso era movilización y protesta por todos lados. En todas esas huelgas van a estar presentes los nacionalistas. Fue algo extraordinario, que me sentía al lado de don Pedro, un superhombre. Albizu Campos no veía la independencia como algo que debiera depender de la voluntad de los Estados Unidos, sino que algo que debía depender de la voluntad de los puertorriqueños. The party in power is Muñoz Marín. Muñoz is a very complex character, whereas Albizu had a single goal and pursued that doggedly through his whole life. Muñoz is the kind of guy who's always saying, can we make a deal? He came and explained to me that Puerto Rico ought not to be cut loose from the United States until its economy had been repaired. He began to turn against independence, and they became really bitter enemies. And Albizu Campos became Muñoz Marín's worst nightmare. Trouble in the American island of Puerto Rico. They had tried to kill me. They were a bunch of fanatics that wanted an independent Puerto Rico. The FBI had someone planted inside these Puerto Rican nationalists, and they had heard Lolita LeBron state that we must go to Washington and do something dramatic. The propaganda all over Latin America was to the effect that he was trying to liberate Puerto Rico. J. Edgar Hoover, the FBI, definitely targeted Albizu and all of the nationalists so that they would be eliminated. He is saying that some mysterious machines were throwing nuclear rays at him from a great distance. Mi abuelo no murió por muerte natural, ni porque le dio en ese momento una enfermedad, sino se murió porque fue asesinado. Here we are, more than 100 years after the United States occupied Puerto Rico. Anglo-Americans never settled Puerto Rico. It remained a territory of the original inhabitants who spoke a different language, who had a different culture, and who still speak a different language and still have a different culture. And therefore, it remains a separate nation. It's not a nation recognized by the other countries of the world, but it is a separate nation. No se puede pronunciar un discurso cuando los recién nacidos de la patria están muriendo de hambre, cuando los adolescentes de la patria están siendo envenenados con el peor virus
el del espíritu. Sangre nos hierve y la paciencia nos agolpa el corazón y nos dice que debe terminar la paciencia, que ella debe desaparecer y que el día de Lares debe ser el día de Lares, es decir, debe ser el día de la revolución de Puerto Rico. Los que lo conocieron todavía lo recuerdan bajando por la calle Sol del viejo San Juan, donde estaba su residencia, con su sombrero de fieltro negro, saludando a todos los que encontraba a su paso. Pedro Albizu Campos nació en el barrio Tenerías de Ponce el 29 de junio de 1893. Después de cursar su instrucción primaria en las escuelas públicas de Juana Díaz y Ponce, fue becado a la Universidad de Vermont en los Estados Unidos, de donde pasó con otra beca a la Universidad de Harvard en el estado de Massachusetts. Al estallar la Primera Guerra Mundial, ingresó voluntariamente en el ejército de los Estados Unidos, sirviendo 2 años en Ponce. Prosiguió estudios posgraduados en la Universidad de Harvard, donde le concedieron numerosos honores y obtuvo en 1921 diplomas en Ingeniería Química, Letras y Filosofía, Ciencias Militares y Derecho. Al año siguiente, ya de regreso en Puerto Rico, contrajo matrimonio con la doctora Laura Meneses, una peruana a quien había conocido en Harvard y con quien habría de procrear 2 hijos, Pedro y Rosa Albizu Meneses. En 1924 rompe con el Partido Unión al cambiar su plataforma en favor de la independencia para Puerto Rico e ingresa al Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista fue el primer vicepresidente, lo postula para candidato a representante a la Cámara y luego lo comisiona a viajar por América Latina, recabando ayuda para el movimiento independentista puertorriqueño. Su peregrinación por Santo Domingo, Haití, Cuba, México, Panamá, Perú y Venezuela se prolonga por varios años. Y a su regreso en 1930 es electo presidente del Partido Nacionalista. En la asamblea, al ocupar la presidencia, Albizu Campos dijo a los presentes: Nuestro partido no entrará en componendas ni toleraremos transacciones que menoscaben la pureza del ideal. Es imposible, compañeros, que continúe este coloniaje vergonzoso sin actuar de una manera terminante. Ahora, compañeros, os voy a exigir un juramento de honor. Juremos aquí solemnemente que defenderemos el ideal nacionalista y que sacrificaremos nuestra hacienda y nuestra vida, si fuera preciso, por la independencia de nuestra patria. En 1930, como presidente del Partido Nacionalista Puertorriqueño, Pedro Albizu Campos inicia una campaña de concientización del pueblo a lo largo de toda la isla. En 1934 dirige con éxito, a solicitud de los trabajadores, la huelga de los obreros de la industria azucarera. El evento dio un poder inusitado al Partido Nacionalista y puso en movimiento el proceso de persecución y represión del régimen. La violencia comienza en octubre de 1935, cuando la policía, dirigida por el coronel Elisha Francis Riggs, asesina en Río Piedras a 4 jóvenes nacionalistas, suceso que se conoce como la masacre de Río Piedras. En la despedida de duelo de los jóvenes, Albizu Campos dice a los presentes: Venimos aquí a prestar juramento para que ese asesinato no quede impune. A principios de 1936, los jóvenes nacionalistas Irán Rosado y Elías Beauchamp dan muerte al coronel Riggs y son arrestados y asesinados en el cuartel general de la policía. Días después, la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico acusa a Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer y otros 6 líderes nacionalistas de conspirar para derrocar por la fuerza el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. El jurado, integrado por 7 puertorriqueños y 5 norteamericanos, no logra ponerse de acuerdo. En un segundo juicio, otro jurado, integrado por 10 norteamericanos y 2 puertorriqueños estrechamente asociados con los intereses económicos norteamericanos en la isla, los condena. En Ponce, el 21 de marzo de 1937, los nacionalistas realizan un desfile en protesta por el encarcelamiento de sus líderes y son tiroteados por centenares de policías. En este suceso, que pasó a la historia como la masacre de Ponce, la policía dio muerte a 21 personas e hirió a más de 100. Al fracasar el recurso de apelación de los presos nacionalistas, estos son trasladados a la penitenciaría de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, para cumplir sus sentencias de 6 a 10 años de cárcel.
En 1943, Albizu Campos sale enfermo de la cárcel de Atlanta y se recluye en el Hospital Columbus de Nueva York. A su regreso en 1947, firme en su afán de lucha, reorganiza el Partido Nacionalista. El 30 de octubre de 1950 estalla la breve pero sangrienta insurrección nacionalista con choques armados en Peñuelas, Ponce, Arecibo, Utuado, Naranjito, Mayagüez y Jayuya, donde los nacionalistas capturan el pueblo. Los nacionalistas atacan la fortaleza en un intento por dar muerte al gobernador Luis Muñoz Marín y la Casa Blair en Washington, residencia interina del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Como resultado de la revolución nacionalista, se efectúan arrestos en masa. Albizu Campos es arrestado en su hogar en la calle Sol, esquina Cruz, luego de una dramática batalla. Se le enjuicia y es condenado a 80 años de presidio. En 1953, ante la presión internacional, el gobernador Luis Muñoz Marín lo indulta. 6 meses después, los nacionalistas Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero atacan a tiros la Cámara de Representantes en el Capitolio de los Estados Unidos y se ordena nuevamente el arresto de Albizu Campos, quien luego de una lucha a tiros es sacado inconsciente de su hogar y encarcelado. En 1956, el líder nacionalista sufre una trombosis en la cárcel y es trasladado al Hospital Presbiteriano, donde permanece hasta 1964, cuando lo indultan por segunda vez. Unos meses después, el 21 de abril de 1965, Pedro Albizu Campos muere. Al morir Pedro Albizu Campos, independentistas de todos los matices ofrecieron una solidaria demostración de duelo que ha sido interpretada como una instintiva afirmación de unidad de las fuerzas que propugnan la independencia. La muerte borró las discrepancias y el pueblo independentista, que en su mayor parte repudió la violencia, rindió tributo así al sacrificio de una vida puesta al servicio de la idea de la patria. Al morir Pedro Albizu Campos el 21 de abril de 1965, su viuda, la doctora Laura Meneses, declaró: Albizu Campos vivió para su pueblo y por él murió en el sacrificio impuesto por el enemigo de la libertad y la independencia de su patria. Las vidas consagradas a una causa como la que él sirvió trascienden la muerte. Su ejemplo ilumina el porvenir y su recuerdo crece hasta culminar en estatura insuperable. El recuerdo de Pedro Albizu Campos, considerado el último libertador de América, todavía sacude la conciencia del país y provoca reacciones diversas entre los que lo conocieron. Albizu Campos es nuestro Bolívar, nuestro Juárez, nuestro Martí, nuestro San Martín. Albizu Campos es el hombre que ha revivido el valor en el puertorriqueño. Él es la persona que construye objetivamente nuestra nacionalidad con su lucha. Yo creo que es un hombre que tenía unas convicciones profundas en cuanto a lo que Puerto Rico debía hacer y naturalmente él predicaba la independencia para Puerto Rico por todos los medios, utilizando los medios violentos. Yo creo que era un hombre capacitado, inteligente, pero muy equivocado, porque Puerto Rico sí puede tratar de resolver su estatus, pero jamás habrá de hacerlo mediante las armas. Albizu Campos considero que es una figura política de gran importancia en Puerto Rico y no ha recibido esa figura pues el tratamiento justo a mi parecer dentro de la historia del país. Él creó en Puerto Rico una escuela de héroes y mártires y definió la patria como valor y sacrificio. Don Pedro era un hombre eminentemente religioso. Yo lo llamaría como un místico de la libertad. Don Pedro tenía un atractivo especial para los niños y hacia las damas. Y era que era un hombre tierno. Yo pocas veces he visto un hombre más culto, más fino, más humano. Cuando el ataque a la Junta, el 6 de marzo de 1954, por la madrugada, que los gases que llegaban hasta nosotros, el humo, era insoportable. Pensé que la puerta hizo el corte de un...
ya el humo se le hace insoportable y quisiera cerrar la puerta. Ya anteriormente nosotros habíamos cogido a don Pedro, Pepe Rivera Sotomayor, Carmín Doris y yo, lo habíamos bajado de la cama donde él estaba, y lo habíamos puesto en el piso, a hombros porque no se podía valer. Y cuando fui a cerrar la puerta, le pasé por encima de esas piernas. Quiere decir, tropecé con sus piernas. Y lo que él me dijo, caramba, me dijo, ¿te ha hecho daño? ¿Te fijas? ¿Te has hecho daño? ¿No te has hecho daño? Pero ante ti, maestro, mi iniciador, me acerco con humildad de voz, con las abarcas viejas raídas del sendero, en silencio, buscando las señales impresas en tus huellas, y te confieso humilde, por lo que yo no he visto, comprendo la sublime visión de tu grandeza. En el entierro de Pedro Albizu Campos, viuda, la doctora Laura Meneses, conmovida y airada, dijo a los presentes: El asesinato está consumado. Albizu Campos murió en la prisión. Albizu Campos no ha muerto en su casa. Cuando llegó a ella, ya estaba muerto. Las palabras de la viuda hacen referencia a las alegaciones que hiciera el líder nacionalista mientras estuvo preso en La Princesa de 1950 a 1954 y luego de indultado en la calle Sol, esquina Cruz del Viejo San Juan, de que se le estaba irradiando. El educador e investigador histórico Pedro Aponte, autor del cuaderno Yo acuso, tortura y asesinato de Pedro Albizu Campos, lleva varios años estudiando estas alegaciones y ha llegado a la conclusión preliminar de que el líder nacionalista fue expuesto a la radiación de al menos una sustancia radioactiva, a haces de luz compatibles con los rayos llamados láser y a innecesarias y excesivas dosis de rayos X. Cree además que el doctor Cornelius P. Rhodes, a quien Albizu Campos denunció públicamente en 1932 al dar a conocer una carta en la que el médico del Instituto Rockefeller para Investigaciones Médicas confesaba a un amigo que había matado a 8 pacientes puertorriqueños y trasplantado cáncer a varios más mientras trabajaba en el Hospital Presbiteriano de San Juan, puede haber sido el autor intelectual de las irradiaciones. José Rivera Sotomayor, un nacionalista que estuvo preso en La Princesa con Albizu Campos, sostiene que no hay la menor duda de que Albizu Campos lo mataron con radiación. Siempre nos repetía, siempre que había la oportunidad nos repetía, me van a matar, es bueno que ustedes sepan que me van a matar, el imperialismo me va a matar, no va a aparecer el cuchillo ni la bala que me va a matar, pero me van a matar. Relató que mientras estuvieron en La Princesa 2 o 3 veces vino un ingeniero de corrección a medir la celda sin razón aparente. Y don Pedro se sorprendía de una casa que tiene ya cerca de un siglo de hecha, que estuvieran entonces ellos tomando medidas de cuánto tiene de alto, cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de largo. El poeta puertorriqueño Francisco Matos Paoli, que estuvo preso junto al líder nacionalista en La Princesa a raíz de la Revolución de 1950, dice que él tuvo el inmenso dolor de presenciar cuando lo quemaron con rayos láser. Él se protegía de esas irradiaciones con toallas húmedas, empapadas en agua. Él nos dijo, ¿verdad?, que aquello de las irradiaciones no era una cuestión de fe, que él recababa la ayuda de una comisión científica para que corroborara en todos sus efectos la presencia y los efectos de esas irradiaciones en su cuerpo. Isabel Rosado, una nacionalista que estuvo más de una década presa, cuenta lo que ocurrió un día en 1953 cuando escribía una carta sentada junto a la cama de Albizu Campos en la calle Sol, esquina Cruz. De momento veo un rayo de luz que pasa sobre mi hombro derecho, donde yo tenía el lápiz, y va ese rayo de luz a posarse sobre don Pedro, en el brazo derecho de don Pedro, que estaba como a 1 metro de distancia acostado en su cama. Fue tan rápido y la distancia tan corta, y como de momento se disolvió en el cuerpo de don Pedro.
Herminia Rijos, una puertorriqueña que residía en Nueva York y estuvo casada con un nacionalista, relata que durante un viaje a la isla fue a visitar a Pedro Albizu Campos después de su indulto en 1953 cuando estaba en la calle Sol, esquina Cruz. Dice que le encontró en la cama, envuelto en sábanas mojadas, y que éste le permitió ver la condición en que se encontraba. Me enseñó, me dice, mira cómo está mi cuerpo de quemaduras. Y entonces, mira mis partes como hombre me desaparecieron, y me enseñó. Y yo me quedé muy asombrada cuando lo vi, me dio mucha pena, porque se le veían quemaduras por toda esta parte de aquí, y entonces las partes como hombre era como un carboncito lo que le quedaba. La señora Rijos reveló que 6 días después, a su regreso a los Estados Unidos, 2 agentes del FBI la visitaron y la interrogaron sobre su visita a Albizu Campos. ¿Qué preguntas le hicieron con más insistencia a los agentes del FBI? Que si yo estaba segura que eran quemaduras lo que él tenía. El licenciado Ángel Cruz Cruz, el único de los abogados de Pedro Albizu Campos que aún vive, dice que corresponde a médicos y científicos determinar si es o no cierto que lo irradiaron. En una de nuestras conferencias con don Pedro en La Princesa, una noche, pues mientras hablábamos con él, los dos abogados, otros dos compañeros abogados, Hernández Vallés y Hernández Vargas, pues yo noté que nos habían retratado con un flash. Para mí aquello habían sido 3 fotografías que nos tiraron con un flash fotográfico. Y precisamente eso ocasionó que yo me quitara de la defensa del caso, porque se aparecieron a mi oficina con un statement, con unas declaraciones, los compañeros Hernández Vargas y Hernández Vallés, en donde se decía que estando nosotros con don Pedro, pues habíamos notado que nos habían bombardeado con rayos esos cósmicos. Yo me negué a firmar aquello, yo le dije que para mí aquello eran flashes, eran flashes de cámara fotográfica. En diciembre de 1952, el licenciado Juan Hernández Vallé, abogado de Albizu Campos, sometió sin éxito ante las Naciones Unidas una petición y alegato para que se asignara una comisión integrada por expertos en física nuclear para que se investigara los experimentos con rayos electrónicos a los que se estaba sometiendo al líder nacionalista. Para la misma fecha se elevó otra denuncia a la Organización de los Estados Americanos. Heriberto Marín, un nacionalista que estuvo preso muchos años a raíz de la Revolución de 1950, ha escrito un libro titulado Eran ellos, sobre sus experiencias en la cárcel, y escribió clandestinamente en la cárcel 2 libros más que aún no se han publicado. En ellos, él sostiene que oficiales del ejército de los Estados Unidos realizaban experimentos con nuevas drogas en la penitenciaría estatal y que algunos de los confinados utilizados, que aparentemente gozaban de buena salud, morían. Heriberto Marín reveló también que en 1953, como a la semana de que un grupo de médicos examinara a Albizu Campos a solicitud del Departamento de Justicia, el doctor Troyano de los Ríos, un psiquiatra director médico de presidio que formó parte del grupo y de quien él era ayudante mientras estaba preso, le dictó un memorando. Él hizo un memo dirigido al Departamento de Justicia con copia a Fortaleza y a Corrección, informando que don Pedro estaba completamente bien, completamente normal. Ese memo yo lo pasé a maquinilla. Ese mismo año, el Departamento de Justicia declaró a través de la prensa que Pedro Albizu Campos sufría de locura senil precoz. Ruth Reynolds, una pacifista norteamericana que vino a la isla en representación de la Liga Norteamericana Pro Independencia de Puerto Rico y estuvo en prisión 4 años por supuestamente violar la ley de la mordaza antes de ganar su caso en apelación, cuenta que estando en la cárcel de la Princesa sintió dolores fuertes y extraños. Yo sentí dolores que pareció como electric shocks. Y que esto mismo sintieron otras 3 mujeres nacionalistas que estuvieron presas junto a ella luego. Dice que en otro momento en que hubo un aviso de posible huracán, mientras los guardias tapiaban los alrededores de su celda, escuchó cuando uno decía a otro: Mira, hay que proteger esta X-ray. Entonces oí gente, hombres encima de la celda mía, en esta área donde estaba la celda mía. Y con madera
y cavando algo. Ruth Reynolds fue testigo ocular de la prueba que hizo a Albizu Campos el doctor Orlando Daumí, un prominente médico cubano, presidente de la Sociedad Cancerológica de Cuba, que vino a la isla a solicitud de Laura Meneses. El médico, según Ruth Reynolds, lo visitó en la calle Sol, esquina Cruz, después de su y para determinar la posible presencia de radiación, en un cuarto oscuro colocó una película virgen con una presilla fijada con cinta adhesiva en las piernas de Albizu Campos. Cuando la removió unos minutos después, la película se había revelado dejando la marca de la presilla. Más tarde, Ruth Reynolds cuenta que envió desde Nueva York un contador Geiger sencillo que registró la presencia de radiación en la casa y al acercarlo a la cama de Albizu Campos se rompió. Juan Juarbe Juarbe, el dirigente nacionalista que ha permanecido 49 años en el destierro, estaba en Cuba con Laura Meneses cuando ésta envió al doctor Daumí y habló con el médico a su regreso del viaje a Puerto Rico. Él me dijo que las lesiones que presentaba don Pedro eran evidentemente de radiaciones, que no podía decir cómo se había hecho porque no estaba allí, y que su sintomatología correspondía a la de una persona intensamente radiada. El licenciado Manuel Caballer, un nacionalista que en aquel entonces era técnico de laboratorio, reveló que cuando Albizu Campos alegaba que lo irradiaban en su celda de la Princesa, él consiguió pequeñas placas de rayos X, le fijó con esparadrapo fichas de plomo en el centro y las envió a la cárcel ocultas en un paquete de azúcar, con la instrucción de que debía colocarlas en los bolsillos de sus pijamas. 14 o 15 días después pudieron sacarlas del penal con uno de los abogados. Revelaron que las placas habían sido expuestas a la radiación. La misma prueba la hicieron varias veces después del indulto en la calle Sol, esquina Cruz, y no dio positivo. Las placas, supuestamente reveladas por la radiación que él conservaba, desaparecieron luego de un allanamiento en su casa en marzo de 1954. En la denuncia que elevara en 1952 el Partido Nacionalista a la Organización de Estados Americanos sobre las torturas a los presos nacionalistas, hay notas de Pedro Albizu Campos describiendo lo que él sostenía le estaban haciendo en su celda de la Princesa. Me di cuenta de que era víctima de un experimento electrónico llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El experimento electrónico se fue desarrollando con rayos, emanaciones y proyecciones lumínicas. El neurólogo doctor Ricardo Cordero fue el médico de cabecera de Pedro Albizu Campos desde que éste regresó de su cautiverio en Atlanta hasta su muerte. El médico indica que cuando lo vio por primera vez en 1948 no tenía ningún padecimiento específico y se sentía bien. Sin embargo, le relató que en la prisión en Atlanta le hacían pruebas de sangre constantes. Don Pedro me dijo que él había protestado de los exámenes que le estaban haciendo de sangre y usó la frase siguiente, que la recuerdo textualmente. Dice: me estaban tomando muestras de sangre no para ver cómo yo me reponía, sino para ver cómo yo me moría. De lo que pueda haber ocurrido en Atlanta se sabe muy poco, solo que entró en perfecto estado de salud a la institución penal. Erasmo Velázquez, uno de los 8 nacionalistas que fue a presidio con él en 1936, asegura que mientras él estuvo en la prisión, la salud del líder nacionalista fue magnífica. El doctor Cordero dice que cuando lo vio en la calle Sol, esquina Cruz, después del indulto, tenía el vientre abultado, las piernas hinchadas y resumando líquido, manchas redondas hiperpigmentadas, fiebre constante y poca movilidad del cuello. La condición, según el médico, podría ser compatible con un padecimiento del hígado o de alimentación carente de ciertas vitaminas o un trastorno tóxico. ¿Sería esto compatible con radiación? Yo no dudaría que fuera compatible con radiación. Desde el momento en que con radiaciones se pueden lastimar órganos determinados del cuerpo y pueden aparecer alteraciones que sean de índole hepática o renal. El doctor Cordero no tuvo acceso a su paciente mientras este estuvo en el Hospital Presbiteriano bajo estricta vigilancia, pero lo atendió durante sus últimos días de vida y firmó el acta de defunción del líder nacionalista. El acta de defunción indica que murió de bronconeumonía, insuficiencia renal y fallo cardíaco. ¿Qué significa esto?
Bueno, eso significa que esa es la condición última que presenta don Pedro. En otras palabras, eso no quiere decir que don Pedro tuviera esos únicos padecimientos. Alegando como alegaba Pedro Albizu Campos que había sido objeto de radiación, ¿por qué no se le hizo una autopsia? En aquel momento tal vez se nos escapó la sospecha de que con el tiempo habría de volver sobre el tapete esta reclamación de las irradiaciones. ¿Quién sabe si debimos haberlas hecho para que se demostrara que no había habido tal irradiación o que sí las había habido? El doctor Eduardo Montilla, quien como jefe de medicina del Hospital Presbiteriano lo tuvo a su cargo los últimos 8 años de su encarcelamiento, reveló que no fue hasta 4 días después de sufrir un derrame cerebral en la penitenciaría estatal que lo llevaron al hospital. El médico explicó que cuando lo llevaron el paciente estaba severamente malnutrido, se le hinchaban las piernas, tenía un padecimiento crónico del riñón, una condición de prostatismo y tenía en la piel debido, según él, al uso prolongado de toallas mojadas. ¿Por qué razón afirma usted que en ningún momento Pedro Albizu Campos padeció de cáncer? Yo no dije que él nunca había padecido de cáncer. Lo que yo dije es que en ningún momento, durante los 8 años que yo le atendí, hubo evidencia alguna de cáncer. Pudo haber tenido un cáncer anterior a que yo lo viera y haberse curado. Pudo haber tenido un cáncer durante esos 8 años que fuera imposible de diagnosticar con los métodos que teníamos entonces a nuestro alcance. Tampoco encontré evidencia física alguna de irradiación de ninguna clase, ni en la piel, ni en los órganos internos, ni en ningún sitio. Veinte años después de su muerte, Pedro Albizu Campos sigue siendo un tema prohibido en Puerto Rico. Inés Mendoza, viuda de Luis Muñoz Marín, el gobernador de Puerto Rico bajo cuya incumbencia el líder nacionalista fue 2 veces preso y 2 veces indultado, no quiere hablar del asunto por entender que es una figura demasiado controversial. De igual forma, los funcionarios gubernamentales que en alguna forma estuvieron relacionados con el caso de Pedro Albizu Campos tienen vagos recuerdos de los sucesos y minimizan su participación en ellos. José Trías Monge, actual juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fue procurador general de 1949 a 1953 y de 1953 a 1957 fue secretario de Justicia. ¿En algún momento investigó el Departamento de Justicia las alegaciones de Albizu Campos de que estaba siendo irradiado mientras estaba en La Princesa? Esas declaraciones, pues, conforme según el recuerdo de los informes, cuando venían, pues era parte de la enfermedad que los médicos consideraban que él padecía. Sí. Y en cuanto a las manifestaciones físicas en sus piernas, ¿qué constaba en los informes de los médicos? ¿Cómo se explicaba lo que le ocurría? No recuerdo el contenido, francamente, de los informes en ese sentido. Sí. Mi recuerdo más bien a que con el aspecto de que, a parecer de los médicos, pues él padecía de alguna forma de esquizofrenia. El tipo paranoide. ¿En algún momento tuvo el gobierno federal acceso a los presos nacionalistas? No que yo tuviese conocimiento de ello, no. Ningún acceso. El licenciado Ángel Viera Martínez, quien como fiscal de San Juan de 1949 a 1955 llevó junto a otros fiscales el caso contra Albizu Campos a raíz de la revuelta del 50, cree que a nadie le debe extrañar el envolvimiento del FBI y de funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos en lo que ocurría en la isla a raíz de la insurrección. Y ellos, como es natural, siempre han estado al tanto del movimiento nacionalista e independentista en Puerto Rico y han tomado alguna participación en unas ocasiones activas o menos activas y en otras muy activas, como en los actos de la revuelta de 1950. ¿La intervención incluía a aquellos nacionalistas que ya estaban encarcelados? Sin duda alguna.
El ex gobernador Roberto Sánchez Vilella, que era secretario ejecutivo de Puerto Rico y luego secretario de Estado cuando Albizu Campos hace las alegaciones de irradiación, tiene un recuerdo vago de las mismas y de los informes médicos que sobre el asunto leyó. Las alegaciones de radiación a nosotros nos parecía, al decir a nosotros, quiero decir las personas que estábamos interesados en este tema, nos parecía algo de ciencia ficción, aunque le dábamos alguna importancia en el sentido de que podía haber personas que pudieran creer que había un interés en hacerle daño a Albizu mientras estaba en la cárcel. A nosotros nos parecía muy poco plausible que eso estuviera ocurriendo, y ciertamente sabíamos que no había ninguna instrucción de parte del gobierno de llevar a cabo tal radiación. Sánchez Vilella dice que es posible que en algún momento discutiera el asunto de las alegaciones de irradiación con el entonces gobernador Luis Muñoz Marín, pero en forma incidental. Francamente, a nosotros, como estábamos tan seguros de que no eran radiaciones, pues lo que le atribuimos a aquello eran a las laceraciones, a problemas de enfermedades de la piel que no necesariamente estaban relacionados con una radiación. ¿Hubo en algún momento alguna comunicación del gobierno insular con el gobierno federal con relación a este asunto? Que yo recuerde, ninguna. En el documento sobre las torturas de los presos nacionalistas de 1952 hay notas de Pedro Albizu Campos y de Carlos Padilla, un nacionalista que compartió un tiempo la celda con él. En estas notas se describe lo que supuestamente sentía y padecía el líder nacionalista. En el documento se hace referencia a calor intenso, oscurecimiento de la piel mayormente en la cara y las extremidades, incontinencia urinaria, hinchazón de manos, pies y genitales, diarreas severas, intenso dolor de oídos, pérdida temporera del habla y un dolor en el cuello tan intenso que se le hacía difícil moverlo. Precisar con exactitud 35 años después qué pueda o no haber ocurrido en la princesa con tan escasa evidencia resulta prácticamente imposible. El profesor Michael Lesecki, fotoquímico, cree que un efecto circunscrito a ciertas áreas como el que se observa en las fotos de Albizu Campos no es consistente con las fuentes de radiación conocidas en aquel entonces. El científico explica que los primeros trabajos sobre el amplificador de luz conocido como láser se escribieron en 1958 y no fue hasta 1960 que se construyó el primero, y que las pruebas con los másers, los amplificadores de microondas, comenzaron en 1954. The known radiation sources at the time were very divergent. That is, the radiation was very diffuse. Therefore, they must have exposed a rather large area, not a very localized area as the photographs show. En el caso de los rayos X, opinó que solo si la fuente de estos hubiera estado a unos centímetros de distancia de las áreas afectadas, podría haberse producido un efecto tan localizado. El profesor Alfredo Torruellas, físico nuclear, dice que él no descarta la posibilidad de que hubiera sido irradiado como ridícula, porque peores cosas han ocurrido, pero que pone en duda que esto se haya podido hacer en esa época. Considera el profesor Torruellas extremadamente difícil, rayando en lo imposible, enfocar rayos X sobre un área específica. ¿Habría alguna manera mediante quizás planchas de plomo de limitar el área cubierta por los rayos X y dirigir específicamente alguna parte del cuerpo a estos rayos? Sería muy difícil colimar un rayo hacia una parte específica desde una distancia fuera de la celda, o digamos más de 8 o 10 pies. El doctor Torruella sostiene que desde el punto de vista de la física no hay nada que sugiera que se trataba de radiación electromagnética de cualquier tipo y que sería más factible pensar que se pudiera tratar de una sustancia radioactiva como cobalto o uranio aplicada por vía oral o mediante implante. El doctor Sergio Irizarry, especialista en medicina interna, oncología y medicina nuclear, considera muy arriesgado especular sobre el asunto con tan poca información disponible y cree que la única forma de quizás verificar exposición a radiación sería un estudio de los tejidos por parte de un patólogo. El médico explica que sustancias radioactivas pueden ser aplicadas por la vía oral, intravenosa o mediante implantes, y que lo más que se le afecta al paciente expuesto a la radiación es el sistema hematológico, el tubo gastrointestinal, el tejido de los órganos sexuales y el sistema nervioso central.
¿Podría la radiación provocar manchas de una forma más o menos determinada en la piel? Depende de la configuración de la apertura de la fuente que emite los rayos sobre la piel. El doctor Irizarry señala que considerando que la década del 50 fue una época en que se hicieron cosas increíbles en términos de experimentación con seres humanos y que en el caso de Albizu Campos había motivaciones políticas, debe hacerse una investigación de la denuncia. El doctor Víctor Torres, dermatólogo, opina que lo que se observa en las fotos no concuerda con los cambios que se esperan en una piel que haya sido irradiada en forma aguda o crónica. Observando esta fotografía en blanco y negro, que demuestra una mancha discreta, más o menos redonda, oscura, podría deducirse desde el punto de vista dermatológico diagnóstico que hubo una inflamación y que esa inflamación posteriormente se pigmentó. Una de las más frecuentemente caracterizadas por esta mancha discreta, bien definida, con piel perfectamente normal alrededor, es la llamada erupción fija. Las erupciones fijas son alergias a medicamentos. Según el dermatólogo, la condición que se observa en la foto de las piernas podría ser producto de estasis o estancamiento de la sangre debido a mala circulación o infección, una dermatitis alérgica o un edema persistente común en personas con malnutrición. La celda de la princesa donde estuvo preso Pedro Albizu Campos en 1950 y donde él alegaba que se le irradiaba ya no existe. Esta sección, conocida como la escuelita, estaba localizada en el lado derecho de la azotea de la institución y curiosamente fue destruida algún tiempo después que saliera de ella el líder nacionalista. Solicitamos a la Administración de Corrección que nos permitiera examinar los expedientes de Pedro Albizu Campos que obran en su poder. En respuesta, la administradora Mercedes Otero sometió una consulta al secretario de Justicia para que éste determine si estos documentos, que supuestamente son confidenciales, pueden darse a conocer. La consulta podría demorar de 2 a 3 meses. Entre los documentos y objetos relacionados con Pedro Albizu Campos que el Departamento de Justicia por su parte localizó y nos permitió ver, no había nada relativo a las evaluaciones médicas que se supone hizo el Departamento de Justicia sobre su salud antes de declararlo loco. Entre las cajas de expedientes policíacos y judiciales, fotos, cartas interceptadas y armas y objetos ocupados, encontramos 7 cartas enviadas por Albizu Campos desde su celda en 1951 a Nieves Tarrido y Juan S. Bravo, superintendentes de la institución. En ellas denunciaba los ataques de que entendía era objeto y les pedía que investigaran y lo trasladaran a otra cárcel. En las cartas hace referencia a emanaciones negras que entran por las ventanillas y la puerta haciéndole difícil respirar, a un polvo negro que lanzan de noche a la azotea frente a la celda, a ataques electrónicos durante la noche y a proyecciones lumínicas provenientes del este. En la carta del 5 de mayo de 1951 dice: Esta mañana, agotado, me fui a acostar y al poner la cabeza sobre la almohada, tendido de espaldas, recibí una descarga eléctrica sobre el lado derecho del rostro. La conclusión es inevitable, que el gobierno de Puerto Rico está incapacitado para garantizarme mi vida. Encontramos también una carta confidencial no fechada que dirige al Instituto de Medicina Forense el fiscal especial general Nuncio Fratalone, solicitando que se haga una autopsia a Pedro Albizu Campos. El licenciado Fratalone nos informó que a su mejor recuerdo escribió esta carta a solicitud del Procurador General en algún momento de 1962 a 1964, como medida de precaución por si Albizu Campos moría en el hospital y sus partidarios planteaban que no se le había dado la mejor atención médica. La autopsia nunca se efectuó. Al cuerpo de Pedro Albizu Campos, el doctor Manuel Olmo, que participó en el embalsamamiento, se le dio un tratamiento especial, utilizando los mejores productos y un ataúd sellado, que lo debería preservar por 100 años. Yo no tengo dudas de que si el cadáver fuera exhumado al presente, por todas las precauciones que se tomaron, pues podría encontrarse en un estado de bastante preservación. Hace unos 2 años surgieron rumores no confirmados de que el cadáver había sido removido de su fosa en el cementerio del Viejo San Juan.
Las dos cámaras legislativas de Puerto Rico estipularon recientemente que iban a radicar mociones para investigar las alegaciones de irradiación, pero no lo han hecho todavía. Y la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, que aprobó en marzo de este año una resolución para investigar las circunstancias bajo las cuales se diagnosticó que Pedro Albizu Campos sufría de graves trastornos mentales, todavía no ha iniciado su estudio. Pedro Albizu Campos fue una figura de enorme importancia en la vida política de Puerto Rico durante este siglo. Sus encarcelamientos y el deterioro de su salud tuvieron el efecto de eliminarlo como partícipe activo en el proceso político del país. Para aclarar definitivamente las dudas que suscita este capítulo en nuestra historia y para conocer con certeza si el quebranto de su salud obedeció a causas naturales o fue provocado, debe crearse una comisión interdisciplinaria independiente que estudie a fondo todo lo relativo a la salud de Pedro Albizu Campos mientras estuvo preso. Puertorriqueños, ha llegado la hora de nuestra libertad. Ya los patriotas con las armas en la mano desafían al tirano invasor. Conocí la brisa de hermosas playas, momentos que están grabados con memorias del ayer, rinconcito de piraguas y de hamacas por doquier, balconcito de recuerdos, la tacita de café, el aroma de los campos que arrullaron mi niñez. Pedazo de terruño, alma mía, me dueles. Hoy lloras muy profundo y contigo nuestra gente. Al otro lado del cielo, nuestros padres, los abuelos, la familia y los hijos, los amigos y los nietos. Esperando este momento, una llamada de aliento que devuelva la esperanza, que tu estrella brillará. Porque eres isla del Cordero, siempre levantarás. Ya mañana han de reverdecer tus hojas y tus palmeras. De sudor, arduo trabajo y gloria serán tus huellas. Con tu frente bien en alto levantarás tu cabeza, porque Dios tiene tu nombre en su libro de promesas. Balconcito de recuerdos, la tacita de café, el aroma de tus campos nos volvemos a ver. Pedazo de terruño, alma mía, me dueles. Hoy lloras muy profundo y contigo nuestra gente. Al otro lado del cielo, nuestros padres, los abuelos, la familia y los hijos, los amigos y los nietos. Esperando ese momento, una llamada de aliento
que devuelva la esperanza, que tu estrella brillará. Del Señor, para ver así cumplida la promesa que Él nos dio. Alma mía, cómo duele, pero en el dolor se muestra tu corazón.